Hola, profe. Uy, pará, tengo el volumen re bajo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me alegro. Me alegro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Estela Maris? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, acá andamos. Gracias. Profe, como que hay autitos. ¿No era que ya no pueden circular autitos? ¿Qué? No pueden circular. Y yo ¿Qué no sé. ventana tiene abierta? Hay mucha gente irresponsable, ¿viste? Irresponsable. Ni me lo digas. Yo ayer fui a cargar nafta. Fue la tercera vez que cargué desde que empezó todo esto. O sea, en 100 días, esta es la tercera vez que cargué. Y antes cargaba una vez por semana. O sea, nada. Ya le está haciendo mal al coche tan poco uso. Sí, porque hay que arrancarlo todos los días igual, ¿no? Sí, ponele que sea cada 3, 4 días, pero nada. Aparte los Sí, viajes sí. duran menos de 5 minutos, qué sé yo, lo voy a buscar a mi hijo, lo traigo, o sea, son viajes cortitos, el motor ni siquiera se llega a calentar y anda mal, así el coche no le hace bien. Pero bueno, Y eso le pasaba a la moto de mi marido. Le faltaban unos permisos y quedó parada y no arrancaba. qué mal. Así que bueno. Igual ahora le cambiaron los permisos. Hay que esperar a ver si se los habilitan o no para poder trabajar. Claro, claro. Pequeño detalle. Bueno, sigue llegando gente, Gastón, Guadalupe, Dalma, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va, profe? Bien, bien, acá andamos. Bueno, ya entramos en la última etapa, ya todo está cerrado, todo lo que es evaluaciones ya está todo cerrado, ya todo el mundo sabe cuál es el destino, si les tocó el final, si les tocó volver a cursar, si les tocó la promoción, tanto en una como en la otra, ya están todos, ya saben cuál es la situación. Así que nada, nos queda para ver un tema que este tema es funciones. Hoy ya subí todo el material, no sé si entraron en la teoría, ahí tienen toda la teoría, dejé un par de ejercicios, dejé también la solución, más que nada la idea es que tengan un primer acercamiento a lo que es el tema de funciones, porque, bueno, de hecho esto lo van a seguir viendo en la siguiente materia, que es estructuras de datos. Van a avanzar sobre funciones. En realidad es una materia que se apoya en esta. O sea, pero obviamente Paula va a saber, o sea, siempre hay una comunicación entre Estela, Paula y yo, o sea, ella va sabiendo cómo son los grupos que llegan, hasta qué es lo que se vio, qué es lo que no se vio, con qué intensidad se vio cada tema, como para que más o menos ella tenga una idea. La idea es ver hoy la teoría, y bueno, y después el viernes podemos ver cómo yo puse una actividad re cortita con 2 ejercicios nada más, y ya puse las soluciones, si no me equivoco. ¿O no? Cualquier cosa la subo. ¿Las soluciones ya están puestas también? Sí, del episodio 8 y 9. Sí. Sí, yo hasta lo que había visto estaba, pero hoy me saltó que había modificado algo. Y en realidad subí el 9, que el 9 no estaba. No, el 10 en realidad. A ver. Episodio No, el 8 y el... No, estaba el 8 y el 9. El 8 estaba, claro. Claro. Y están las soluciones del 8 nada más. Del bueno, 9 no. Claro, sí, les doy un par de días.
les doy un par de días. El viernes nos vamos a dedicar a jugar con funciones. Y nada, y después quedó un tema en el tintero que entiendo que va a ser mejor que lo vean directamente con Paula, que es el último tema de la materia era una introducción a lo que es programación orientada a objetos. Pero bueno, eso directamente lo van a ver el cuatrimestre que viene con Paula. Profesor, ¿Cómo? una consulta. Sí. En estructura de datos, con Paula vemos todo lo que es lista, pilas, cola, árboles, grafos, todo eso. Entiendo que sí, Sí. Sí, yo a mí me abrieron, no sé por qué, pero tenía abierto el programa de estructura y sí, se ve pila, o sea, es bastante complejo. Lo que sigue, ¿no? No es complejo. No, pero por eso estuvo bien que afiancemos bien esto, porque es como la base. Y porque si no, imagínense. Sí. Esto razón. es como construir una casa. Si yo tengo las bases, se me viene todo encima. Cuando, Sí, yo lo vi porque está el programa ahí. en el cuarto cuatrimestre nos vamos a volver a encontrar en simulación. En simulación nos la vamos a pasar haciendo programas, pero no es una materia de programación. Apunta a otra cosa. Vamos a usar los programas para simular, pero se supone, o sea, no les voy a enseñar a programar ni a usar la herramienta. Porque ya se asume que llegaron al cuarto cuatrimestre, no tienen que tener problemas con la programación. O sea, los problemas son otros los que vamos a encontrar. Vamos a tener que resolver otro tipo de cuestiones, no el programa en sí. ¿Se entiende? Eso es, digamos, igual estoy hablando de cuarto cuatrimestre, ya terminando segundo año, empezando el último. O sea, pero esto es toda una construcción que se va haciendo. Esta fue la primera materia de programación y a medida que sigan avanzando van a tener incluso más de una materia de programación en un mismo cuatrimestre. Van a empezar a trabajar también en otros lenguajes. Van a pasar por varios lenguajes. Así que bueno, nada. Con este tema de hoy vamos a cerrar la cursada. Hoy vemos la teoría y el viernes probamos un poco, vemos quién se animó a hacer algo, a probar algo, aunque sea sencillo. Vemos cómo funciona, vemos cuál es, digamos, el concepto de la modularidad, y porque esa va a ser la base de toda la programación que hagan. La modularidad. Si aprendemos a modular bien, va a ir todo mejor. Vieron que yo siempre, especialmente la segunda parte del cuatrimestre, insisto mucho en que cuando hagamos un programa separemos las partes del programa, todo lo que es ingreso de datos, después proceso de datos por otro lado, después salidas. Porque si ya nos acostumbramos a trabajar así, va a ser mucho más fácil modularizar. Porque vamos a notar que hay procesos, hay mecánicas, hay rutinas que se van a repetir en muchos programas. Y si no se repiten exactamente, van a ser muy similares una de otra. Entonces, lo que nos va a convenir hacer es hacer nosotros nuestros propios módulos, nuestras propias rutinas o subprogramas. Los vamos escribiendo y una vez que lo tenemos, armamos nuestras propias librerías. ¿Se entiende? O sea, ya van a armar funciones y directamente llaman a esa función y van a tener resueltas un montón de cosas.
esa es la base de un buen profesional, o sea el lenguaje que sea, tener una buena librería de funciones y procedimientos, ¿no? Como para que, yo siempre digo, un problema se resuelve una vez sola. Si yo tengo que resolver otra vez algo que ya resolví, algo estoy haciendo mal. Una vez que lo resolví, le tengo que dar una forma como para que se adapte al programa que sea. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Bueno, lo van a ir viendo a medida que sigan cursando. Hoy va a ser la introducción. Hoy va a ser la introducción a la modularización. Bueno, así que si no tienen preguntas, allá vamos. Después el viernes vamos a hablar de, no sé quiénes tienen que dar final. El viernes vamos a hablar del final. Me fui a taller con usted. ¿Qué? Sea buenito. Tengo taller en final. Sea buenito. ¿Va a ser videollamada? Yo soy buenito. Profe, a ver si nos comprendemos. Si es videollamada, estoy en el horno. Yo no soy como antes cara rota para darlo de frente. Soy más cobarde que otra cosa. Bueno, mirá, yo el reglamento al final vino, digamos, Sí, lo leí. Todos, Lo leí el reglamento. Todos los finales van a tener una instancia oral, Sí, incluso hasta sí, lo leí. Incluso hasta los escritos. Sí, lo que no encontraba fue no encontraba para anotarme, que después prueba y error, logré entrar y anotarme para el final. Está justo al final de toda la interpretación de cómo es el reglamento. Claro. Aquel que lo tiene y no lo sabe, tiene que llegar hasta el final, hacer clic y ya lo deriva directamente al Google para anotar. Mirá qué bueno, Bueno, bien. Bueno, ya el viernes, que es la última clase, ahí hablaremos un poco del final y de lo que se viene. Bueno, vamos a comenzar. Programación modular. ¿Qué es? Es una técnica. Es como hablábamos recién, de dividir un programa en lo que se llama pequeños módulos, donde en cada módulo se va resolviendo una parte del programa. Como les decía al principio, lo que es analizar un problema es dividirlo en varios problemas chiquitos y vamos resolviendo de a uno a la vez. Esa es la mejor forma de resolver un gran problema. ¿Vieron? Cuando yo leo el enunciado y voy leyendo de a pedacito y voy resolviendo eso y así de a poco voy resolviendo el programa. Bueno, el concepto, la idea, es un poco esa, de poder dividir un problema grande en distintos problemas chiquitos donde cada uno se ocupa de algo específico y esas partes van a ser los módulos o subprogramas. Esa es la idea de la programación modular. Acá tenemos un esquema, según los libros, de cómo se entiende, cómo se puede dividir un gran problema o un gran programa, digamos, en distintos módulos, que incluso algunos módulos, obviamente, pueden llegar a tener submódulos. Eso depende de la complejidad del problema que tengamos que resolver. Bueno, las ventajas, yo se las vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Es mucho más simple programar así, una vez que nos acostumbramos, porque vamos resolviendo de pequeños problemas. Yo puedo probar de a un módulo y ver cómo anda ese módulo solo. Entonces, puedo seguir, o sea, si estoy trabado en un módulo, puedo seguir con los otros y seguir probando que ande bien, o sea, me da independencia tenerlo dividido en cuanto a si no estoy trabado o no. E incluso es muy útil para el trabajo colaborativo. Cuando en un gran proyecto intervienen varios desarrolladores, la programación modular es esencial, porque, digamos, es mucho más fácil distribuir la tarea.
y poder controlar después, ¿no? Y obviamente la ventaja final es que van a tener sus propias librerías, ¿eh? Así como STDIO, qué sé yo, todas las librerías que ya conocen van a tener su propia librería y van a llamar a sus subprogramas donde ya tienen resueltas un montón de cosas. Eso es fantástico, porque va a llegar un momento cuando ya tienen un buen tiempo trabajando con cierta herramienta, donde van a encarar un nuevo proyecto y cuando analicen el proyecto van a ver que puede ser que la mitad de todo lo que tienen que desarrollar ya lo tienen hecho. Simplemente tienen que llamar a sus propias librerías, llamarlas, hacerlas trabajar y después enfocarse solamente en los temas nuevos. Y esto a medida que siguen trabajando va creciendo. Es como que cuanto más trabajan, menos trabajan después. O sea, menos tiempo, menos horas le va a llevar resolver un proyecto. Esas son las grandes ventajas de la programación modular. Bueno, la mayoría de los lenguajes de programación tienen funciones y procedimientos. La programación modular se divide en funciones y procedimientos. El C++ tiene solo funciones, pero son funciones que están hechas de forma tal que también se pueden tomar como procedimientos. Como dice la definición, una función es un subprograma que realiza una tarea específica que puede o no recibir valores, parámetros. O sea, lo que sería para un programa principal los datos de entrada, para una función, por lo general lo que se recibe es del programa principal o desde el programa en el cual se la llama, que son los parámetros. Son los parámetros, son esos datos que ingresan en la función, uno los trabaja y los puede devolver, ya una vez procesados. Las variables. Tenemos siempre, esto desde que comenzamos, hay dos tipos de variables, las globales y las locales. Las globales son las variables, o sea, tanto variables como constantes, en realidad son identificadores, ¿no? Las globales son aquellas que se declaran donde declaramos las librerías al principio de un programa, o sea, fuera de toda función, fuera de toda función. Porque nosotros hasta ahora, todos los programas que estuvimos haciendo, ya tienen una función, que es la función principal del C++, que es la función llamada main. Vieron que tenemos que escribir main y demás. Esa es la función principal del C donde se desarrolla el algoritmo. Todo lo que yo escribo antes del main, todo lo que yo declaro antes del main son variables globales. En cambio, las que declaro dentro de la función main son variables locales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ahora pensando en funciones en general. Cuando yo haga mi propia función, voy a poder definir las variables que van a intervenir en esa función nada más. ¿Se entiende? Y esas variables van a existir solamente cuando se ejecuta esa función. Mientras no se ejecute esa función, una variable local directamente no existe en la memoria. Y eso me libera un montón de espacio, me hace mucho más rápido el programa, ¿se entiende? Una variable global me sirve en la función principal main y me sirve en todas las funciones que yo use en el programa. Uno de antemano dice, wow, esto está buenísimo. Pero en realidad tiene muchas desventajas. Porque... ¿Puede ser que ocupe espacio en memoria? Claro, me está ocupando espacio en memoria. Y además, es mucho más dificultoso el control de datos. Por eso,
conviene manejarse con variables globales. Al principio del cuatrimestre yo siempre declaraba todas las variables afuera, más que nada para marcar la separación entre lo que es el bloque de declaración y el desarrollo en sí del programa. Yo eso lo hacía a propósito, pero en realidad las variables convienen declararlas dentro de la función, incluso dentro de la función main, que sean todas locales. ¿Se entiende? Entonces, cuando desde el programa principal se llama a una función, todas las variables de ese programa principal no las reconoce la función. La función solamente va a reconocer los parámetros que le pasemos y las variables declaradas dentro de la función. Que yo puedo tener, por ejemplo, una variable con el mismo nombre y el mismo tipo de dato que en el programa principal, y son dos variables distintas, porque una es una variable del programa principal y otra es una variable de la función. Y la variable de la función va a existir solamente cuando esta función se ejecuta. ¿Está? Entonces, en definitiva, ¿qué nos conviene utilizar? Variables locales. Bueno, ahí tenemos las globales, variables declaradas fuera de cualquier función y que pueden ser utilizadas por las funciones que se encuentran después de dicha declaración. Y las locales, las que son declaradas en una determinada función y solo se encuentran disponibles durante el funcionamiento de la misma. Porque recién ahí se cargan en memoria esas variables, ¿no? Las locales. Ahí tenemos un ejemplo de una función donde tenemos, acá arriba tenemos tanto la constante n como la variable a de tipo int, son globales. ¿Por qué? Porque están afuera de cualquier función. Ven que están inmediatamente después declaradas que la declaración de librerías. Después, el main empieza recién acá. ¿Ven? El programa principal, main, empieza acá abajo. Y acá tengo algunas variables declaradas. Estas variables son locales al programa principal, a main. Y acá tengo una pequeña función, ahora vamos a explicar las funciones, cómo se arman y demás. Acá tenemos un ejemplo. Esta función se llama suma, y dentro de la función, que podemos ver entre llaves, tenemos declaradas 3 variables locales. Estas variables solamente van a existir, se van a cargar en memoria cuando se ejecuta la función suma. ¿Está? Y fíjense una cosa, acá tengo en la función suma, ven lo que les decía hace un rato, que incluso hasta pueden tener otro, ¿no? El mismo nombre. Acá tengo una variable llamada a, y acá tengo una variable llamada a. Pero esta variable es la variable a de esta función y nada más. ¿Se entiende? Ahí están las variables locales a la función suma y variables locales a la función principal, o main. ¿Está? Llamada o invocación a una función. En realidad, nosotros ya varias veces llamamos o invocamos a una función. Porque, a ver, la sentencia printf, cuando escribimos printf, estamos llamando, es una función printf. Esa función se encarga de mostrar en un dispositivo de salida la cadena de caracteres que nosotros le indiquemos. ¿Y dónde se le indicamos? Dentro de los parámetros. ¿Y los parámetros dónde están? Entre paréntesis. Cada vez que escribimos una función, abrimos y cerramos paréntesis. Y todo lo que tenemos en su interior son los parámetros o argumentos. Entonces, como dice acá, para llamar a una función es necesario escribir el nombre, o sea, el nombre de esta función y enseguida un par de paréntesis.
Si los paréntesis están vacíos, son las llamadas funciones sin paso de parámetros. Y cuando hay información entre paréntesis, todo eso que escribamos entre paréntesis van a ser los parámetros, también llamados argumentos. También llamados argumentos. Toda función me devuelve un valor. Cuando se ejecuta, en la función tengo un valor de devolución, que eso lo puedo utilizar para asignarlo a una variable o no, si es necesario. Por ejemplo, ¿ven? Ahí estoy llamando a la función suma. La función suma me está devolviendo un valor. ¿A dónde está ese valor? En el mismo llamado a función. Por eso, yo el resultado de llamar a la función suma lo estoy guardando en una variable x. Si la función suma me resuelve precisamente una suma, el resultado de esa suma se guarda en la variable x. Y ahí tienen otro ejemplo. Suma me devuelve un valor. Entonces, en este caso es un valor entero. Entonces, tranquilamente lo puedo poner acá dentro de una condición. If suma mayor a 10, x más más. Y todo depende de qué valor me devuelva la función suma. ¿Está? Y acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una función llamada resta, donde incluso estoy pasando dos parámetros o dos argumentos, que son las variables n1 y n2, que seguramente deben ser los valores que se van a restar. Y el resultado de esa resta está directamente en la función resta. Entonces, se asigna a la variable x. Son ejemplos, porque, por ejemplo, para hacer una suma yo también le podría poner como parámetros los valores que voy a sumar. Y si no se los pongo, esos valores quizás se van a pedir por teclado dentro mismo de la función, que eso también puede pasar. ¿Se entiende? Estos son ejemplitos. Ubicación de una función en un programa y prototipos. Siempre que se ejecuta un programa, uno no puede hacer referencia a algo que todavía no se declaró. ¿Qué queremos decir con esto? Una función es un programa aparte del programa principal, aparte del main. Es un programita. Lo podemos escribir antes o lo podemos escribir después. En el ejemplo que vimos hace un ratito, ¿vieron que esa función estaba escrita antes del main? Cuando vimos las variables locales y globales. Entonces, si yo escribo una función antes del programa, una vez que comienza a ejecutarse el programa, yo a esa función la puedo llamar en el momento que sea. En el momento que sea. E incluso puedo hacer otras funciones que llamen a esa función que escribí antes. ¿Por qué? Porque está escrito antes. Entonces no hay problema. Es reconocible para todas las demás funciones del programa, porque está escrito arriba. En cambio, yo también lo que puedo hacer es escribir una función después del programa principal. Pero si lo hago después, tengo que escribir el prototipo de la función antes del programa principal. El prototipo de la función es la cabecera, es repetir la cabecera de la función antes del main. Entonces, de esa forma, está el prototipo y el prototipo me lleva hasta la función, por más que esté escrita más abajo. Mi recomendación es que escribamos todas las funciones antes del main, que lo último que escribamos sea el main. De esa forma nos evitamos todo este tipo de problemas, pero está bueno mencionarlo. ¿Ven? Acá tenemos... O sea, sí, escucho. o sea, hacer
crear la función, por ejemplo, suma, y abajo hacer el prototipo y adentro del main llamarla. Sería lo más conveniente. Todo ese proceso. No, yo lo que diría es a poner todo arriba, todo antes del main. Entonces, de esa forma no hace falta prototipo. Claro. El prototipo lo tenemos que poner cuando lo escribimos después del main. ¿Ven acá? Perfecto. ¿Qué pasó? Esperen que se me abrió la pantalla de Zoom. Acá está. ¿Ven? Acá tenemos el programa principal. Profe, disculpe, faltan 9 minutos por las dudas. Gracias. Tenemos el programa principal. Programa con 3 variables, ingrese un entero, ingrese otro entero, y ahí le ofrecemos al usuario suma, ingrese 1, resta, ingrese 2, otro para salir. O sea, de acuerdo a lo que pone el usuario, o sea, lo vamos a sumar, lo vamos a restar o salimos. Entonces, leemos X y de acuerdo al valor de X, si X es 1, hacemos la suma. Y fíjense, a X le asignamos la función suma, N1 y N2. ¿Qué es N1 y N2? Son los parámetros que leímos primero acá y después acá. Y suma está acá arriba, no hay ningún problema. Donde ahí llegan los parámetros, donde N1 y N2 acá se llaman A y B, ¿y qué hace? Realiza la suma. Se guarda en una variable local que se llama sum, y el return, o sea, lo que vuelve la función, es el valor de esa variable. Entonces, si retorna esa variable, eso va a estar en suma, entonces, que es el resultado de la suma. Y esto, cuando volvemos al programa principal, se asigna a la variable X. Acá no hay prototipo. ¿Por qué? Porque la función está antes del programa principal. Y acá tengo una función muy parecida, que es resta. ¿Ven? Es una función resta, que también tiene 2 parámetros, nada más que en vez de hacer la suma, hace la resta. Pero está después del programa principal. Y si yo la estoy llamando desde acá, y la tengo escrita acá abajo, no la va a reconocer, a no ser que escriba acá arriba el prototipo. ¿Ven acá que dice int resta, int a, int b, entre paréntesis? Este es el prototipo. Este es el prototipo. Que fíjense que es igual que la cabecera de la función. La única diferencia es que yo, una vez que terminé de escribir el prototipo, tengo que poner punto y coma. Eso no pasa cuando empieza la función en sí, porque ustedes fíjense, cuando empieza la función suma, esta es la cabecera, y cuando cierro paréntesis, ¿qué hago? Abro las llaves del comienzo de la función. En resta es lo mismo. Empieza la función resta, cierro paréntesis y ya abro la llave para el comienzo de la función. Disculpe, profesor, entonces quiere decir que cuando usted pone in resta debajo de lo que serían las llaves de la suma, ahí sí o sí va con punto y coma. Pero cuando hace lo que es la función abajo, ahí ya no va más, va solamente en llaves. Es que, a ver, más o menos, creo que entiendo lo que me decís. A ver, en realidad, yo ahí pongo punto y coma porque lo que estoy escribiendo ahí arriba no es la función, es el prototipo de la función. Es el prototipo, ok. Solamente estoy diciendo que existe una función resta con esos parámetros. Eso es lo que digo con el prototipo. ¿Dónde está esa función? Abajo de todo. Abajo de todo. ¿Qué es si lo que Disculpe, si uno quiere poner esa función arriba, después de lo que sería la función de la suma, como usted puso, no daría el resultado correcto, ¿no? Sí que lo daría. daría. Otros parámetros. Lo que no tenés que hacer es el prototipo. Claro, exactamente, sacándole el prototipo, haciendo el resto. Exactamente. Mi recomendación es no escribir nada después del main, escribirlas todas antes. Así nos evitamos tener que poner el prototipo, ¿se entiende? Pero yo se los tengo que mostrar esto. Ok. Yo se los tengo que mostrar, saber que esto existe. Ustedes tienen que saber que esto existe, que se puede hacer así.
Yo no lo recomiendo, yo escribo todo antes. ¿Es posible, profesor, que esa función se genere en un módulo aparte, digamos, como si fuera llamarla desde otro módulo y no adentro de ese programa? Yo he visto así, digamos. Que... Sí, la idea es que terminen haciendo eso, pero para eso tienen que crear su propia librería. O sea, van a crear, cuando crees, qué sé yo, Gastón.h, qué sé yo, include Gastón.h. Listo, ahí está toda la librería de Gastón. Y ahí simplemente la llamás. Simplemente la llamás. Ven, miren la estructura del printf. Ven printf y entre paréntesis, ahí está el parámetro. Scanf es otra función más. ¿Lo ven? Son funciones. Son sentencias, pero en realidad, estructuralmente, es una función también. Está lleno de funciones en C++. Todos los lenguajes de programación. Y acá tenemos la función resta después del programa principal. Como lo escribimos después, tenemos que escribir antes el prototipo. Mi recomendación es escribir todo antes del programa principal, así no tenemos este tipo de inconvenientes. A ver, quedan 3 minutos. ¿Qué les parece si salimos y entramos? Así seguimos avanzando. ¿Vamos? Sí, sí. Ok. Gracias. Bueno. Ahí estamos. No está el chat, pobre, la gente que no puede usar el audio, no puede chatear, porque lo voy a volver a poner porque tuve que administrar reuniones Zoom con chiquis de primaria. Los más chiquitos todo bien, pero ya los más grandes empiezan a jugar entre ellos, se chatean, discuten, juegan, y el chat es cualquiera. O sea que tuve que inhabilitarles el chat porque ya era, digamos, un descontrol virtual. Entonces, y ya me quedó así. Perdonen que me quedó el chat desactivado y ahora sí andando, no sé cómo volverlo a activar porque no encuentro. ¿Eso quiere decir que compartimos el Zoom con los chicos de la primaria, profesor? El Zoom no, comparten al profe con los chicos de la primaria. Pero desactivó el chat de nosotros también, profesor. Pero me quedó así. No es justo, como tampoco es justo cuando le sacó la ilusión del ratoncito Pérez a los pobres pibes. La vida no es justa, Paula. La vida no. Son chiquitos. Mejor. Déjelos soñar, que puedan soñar. Que se vayan no como curtiendo. nosotros que ya nos bajaron de un gomerazo. Que se vayan curtiendo. Ratón Pérez, Noel, Dios. Bueno, perdón. No. Pero si es el ratón Pérez, usted tiene que ser más piola. Que cada uno elija su amigo Pérez imaginario. Que cada uno elige su amigo imaginario. A ver, profe, el ratón Pérez tiene que traerla a partir de 200 pesos. Usted tiene que decirle, el ratón, déjele una cartita que le traiga a partir de 200. Sí, y un 10% al profe de comisión, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Ahí está. Pensar que antes era un peso. Ahí puede ser. Bien. Ahí le gustó, ¿no? La comisión. Dios mío. Cuando me empiezan a preguntar, y yo tengo una frase que uso mucho, que es, los milagros no existen. Y yo voy a una escuela, yo doy clase en una escuela católica, ¿se entiende, no? Más de un problema me trajo, pero bueno. Los curas, las monjas, por favor, profesor. No, Tenga cuidado, que son terribles. Por suerte no hay monjas. Hay curas que hay que tener cuidado ahí también. Mejor. No le saque las ilusiones a los chicos y no le diga que Dios no existe. Las tablas de los mandamientos está y que cada uno la escriba. Que cada uno decida cuando sea grande, cuando tenga su propio criterio. Qué sé yo, pero bueno, nada. Sigamos
Sigamos Sí, con lo esto, puedo por hacer. favor, por favor. A ver. Dos tipos de funciones. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, con paso de parámetros y sin paso de parámetros. Ya un poco lo vimos. ¿Mm? Sin paso de parámetros, simplemente escribimos la función y después abrimos y cerramos paréntesis. No recibe del programa que la invoca ningún otro valor. Simplemente se encarga, o sea, se desarrolla esa función y devuelve un valor a través del nombre de la misma. Y el resto de los valores se van a solicitar dentro mismo de la... Ay, si les puedo pedir por favor que silenciemos micrófonos. Gracias, gracias. Dentro mismo de la función se pedirán los valores que sean necesarios. Por lo general, la recomendación es que una función no tenga demasiada interacción con el usuario, que se encargue de resolver cosas. Lo que pasa que en C++ las funciones son las funciones y los procedimientos. En los procedimientos sí se puede llegar a interactuar con el usuario. O sea que en C++ podemos tener funciones donde haya interacción con el usuario. O sea, se pidan datos, se muestren datos y demás. Pero una función pura, la recomendación es que simplemente se encargue de ejecutar un problema y devuelva el resultado al programa que le invocó. Pero bueno, entonces sin paso de parámetros, directamente el resultado viene en la función. ¿Cómo es la sintaxis? Escribimos el nombre de la función, puede ser cualquiera, puede ser Pepe, abrimos y cerramos paréntesis. Una vez que escribimos la función, entre llaves, este sería el bloque de código. Ahí viene el bloque de código de la función. Entre llaves. Primero declaramos las variables, que son variables locales, variables internas a la función, y después el código propiamente dicho. Y eso sería la función propiamente dicha. Después, en el programa principal, ¿cómo se le invoca la función? ¿Ven? A una variable le asigno la función. O sea, lo que me devuelve la función, el valor que devuelve la función, se va a asignar a la variable. O, acá está en un if. If la función es mayor a una variable, hago un bloque de código. ¿Y cómo hace? ¿Cómo se hace para devolver una función? A través de la palabra return. ¿Vieron la que escribimos cuando terminamos un programa, que ponemos return 0? O sea, nada. En el caso de una función, la palabra return es importante, porque ahí vamos a indicar qué es lo que tiene que volver al programa que la llamó. ¿Está? Como ya hemos visto en un par de ejemplitos y ahora vamos a ver. A ver. Acá tenemos una función que es función X. Esta función no hace parámetros ni nada. O sea, no necesita parámetros. Es una función que simplemente tiene dos printf. Dice programación modular, las funciones son importantes. Y acá tenemos el programa principal. Dice un printf, estimados alumnos. Después llamo a la función X, se ejecuta, y después muestro el cartel. Y nos ayuda en la programación. ¿Cómo quedaría esto en la pantalla? Quedaría así, ¿ven? Primero, o sea, lo primero que se ejecuta obviamente es el programa principal. La primera línea, estimados alumnos. Como lo que viene a continuación es la llamada a la función, subimos a la función, se ejecuta, que son estos dos printf que aparecen acá, programación modular, las funciones son importantes. Terminó la función, volvemos al programa principal y vemos el otro printf, y nos ayuda en la programación. ¿Se entiende con este ejemplito cómo es una función sin paso de parámetros? Sí, sí. Muy sencillito, muy sencillo. Y ahora con paso de parámetros. Los parámetros son
llamados también argumentos. Y esos argumentos o parámetros, cuando escribimos la función, van a tener el comportamiento de variables locales. Si yo desde el programa principal le paso 3 argumentos, en la función también tengo que tener 3 argumentos. No solamente la cantidad, sino también el tipo de dato tiene que coincidir exactamente. Si yo paso 3 argumentos, int y float, cuando escribo la función, tengo que tener 3 argumentos también, int y float. El nombre puede ser otro, no importa, porque son nombres de variables. Yo desde que lo llamo, yo puedo llamar a la función Pepe con 3 argumentos, Pepito 1, Pepito 2 y Pepito 3. Y la función, cuando yo escribo Pepe, los 3 parámetros le puedo poner A, B y C. ¿Se entiende? Pueden tener otro nombre. Lo que no puede ser distinto es el tipo de dato de cada uno. Y yo en la función tengo que escribir, antes de escribir esa variable, tengo que escribir el tipo de dato con el que trabaja. Es como si lo estuviera declarando. De hecho, la estoy declarando. O es una variable local. Y cuando escribo la función, antes de la función, también tengo que escribir el tipo de dato. Porque va a ser el tipo de dato que me devuelve esa función. Me puede devolver un entero, me puede devolver un float, ¿se entiende? Por eso yo, en ese caso, pondría int Pepe, en caso que me devuelva un entero. Como vieron antes la función suma, donde comenzaba yo escribía int suma, porque lo que me devuelve es un entero. ¿Está? A ver. ¿Ven? Acá arriba, int suma. ¿Por qué int? Tenemos que escribir el tipo de dato de la función, de qué es el tipo de dato que me devuelve. Y después, los 2 argumentos, A y B. Los 2 son enteros. Vayamos al programa. ¿Ven? Acá escribo suma n1, n2. Y si veo acá, n1 y n2 son variables de tipo entero. No puede ser diferente. O sea que ahí están declaradas de forma local del Dromai. N1 y N2 son locales al programa principal y A y B son locales a la función suma. Entonces, cuando yo llamo a la función suma, el valor que tenga en N1 se va a transportar a la variable A de la función. Ese mismo valor lo lleva, se pasa como parámetro. Y con N2 lo mismo. Si en N2 tengo 46, ese valor va a ir a parar a la variable B. ¿Se entiende? Se desarrolla la función, y ven que yo pongo, antes que termine, yo pongo return sum. ¿Por qué sum? Porque es esa variable donde está el resultado de la suma. Que también sum, fíjense que es de tipo entero, porque la función me devuelve un valor entero. Ahí tampoco me puedo equivocar. Entonces, el contenido de la variable sum vuelve con la función, es lo que me devuelve, y es lo que se va a asignar acá abajo a la variable x. ¿Vieron el mecanismo de los parámetros? ¿Se entendió? Es bastante lógico si nos ponemos a pensarlo. Parámetros o argumentos de la función. Actúan como variables locales a esta y se declaran en el mismo. Ya no hace falta volver a declarar, porque, digamos, acá mismo ya lo están declarando, ¿se entiende, no? Y la llamada a la función, parámetros o argumentos de la llamada deben tener el mismo tipo de datos que se declararon en la función llamada. Y van a estar en el mismo orden. ¿Está? Eso es importante. Bueno,
Y es todo por hoy. No hay mucho más para decir de funciones. No es Yo un lo tema. vi en Python, pero el Python es mucho más sencillo, más... Es como que lo que usted mostró lo entendí porque Python, por ejemplo, yo lo estuve dando ahora funciones y ahora estamos con listas. Pero lo entendí, pero Python es mucho más simple. Y Pero me queda me es más cómodo C, que aunque sea más complejo, es como que es mejor para entender. y el C es más didáctico, digamos. Sí, Pero exacto. no es de mis lenguajes favoritos, pero sí tiene, digamos, la ventaja de ser muy didáctico. Sí, sí, eso es lo que vi. Ahí les dejé un par de programitas de la actividad, de la última actividad. Fíjense si tienen tiempo, si pueden hacer algo, aunque sea el primero o parte del segundo. El segundo le puse un montón de funciones para que hagan. El segundo es un programa que ya hicieron. O sea, no tendrían que resolver el código. La idea del segundo sería que modularicen ese programa ya hecho. Por eso le puse un montón de funciones. Si pueden hacer algo para el viernes, buenísimo. Y si no, el viernes lo desmenuzamos entre todos, acá lo vemos, lo analizamos, vemos cómo llamamos, cómo va y cómo viene todo. ¿Está? Bueno, ¿quedó alguna pregunta, gente? No. No. Bueno, fantástico. Entonces, me despido y nos vemos pasado mañana, si Dios quiere. Nos vemos. Hasta el viernes, profe. Chao, profe. Chao, gente, nos vemos. Hasta luego. Chao, nos vemos.